Y bueno, continuamos, hermanos, con la serie expositiva de Génesis. En esta ocasión nos va a tocar estudiar el capítulo 13 completo, un capítulo que nos va a dejar importantes enseñanzas. Por eso le invito a abrir su Biblia en Génesis capítulo 13. A diferencia de como hacemos siempre, que leemos todo el pasaje y después empezamos a explicar, voy a ser diferente y vamos a leer por porciones. Y a medida que vayamos leyendo vamos a ir explicando, porque lo considero más práctico en esta ocasión. Vamos a comenzar leyendo Génesis 13, del versículo 1 al versículo 4. Así que si ya todos lo tienen, comenzamos. Dice: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negueb hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Si nosotros nos remontamos al capítulo anterior, recordaremos que Abraham había tomado la decisión de dejar la tierra de Canaán para descender a Egipto a causa de la gran hambruna que había venido sobre la tierra. Sin embargo, antes de llegar a ese lugar, se nos dice que este siervo del Señor consideró en su mente que al llegar a ese territorio podría ocasionar eso un riesgo para su vida. Él suponía que llegar a Egipto pondría en peligro su integridad. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la respuesta a esta pregunta es la siguiente. Su esposa era tan hermosa que él suponía que los egipcios, al verla, lo matarían a él para quedarse con Sarai. Y esta manera de razonar lo llevó a tomar otra decisión: pedirle a su mujer que mintiera a los egipcios acerca de su verdadera relación con Abraham. Sarai debía ocultar que era esposa de él, diciendo en lugar de eso que ellos eran hermanos. Y eso de hecho fue lo que sucedió. Y podemos ver que al comienzo de su estadía en Egipto, el plan de este patriarca pareció funcionar bien, porque a causa de eso él pudo vivir tranquilamente en la tierra de Egipto y de hecho prosperar en cuanto a sus posesiones materiales. Pero muy pronto la verdad salió a la luz debido a que Dios hirió a Faraón y a toda su casa por causa de Sarai, quien había sido llevada a casa de ese gobernante. Y es entonces que Abraham es reprendido por Faraón por haberlo engañado al ocultarle que Sarai realmente era su mujer. Afortunadamente nada malo llegó a suceder con Sarai porque Dios fue quien salió al cruce, rescatándola de aquella situación en la cual se encontraba inmersa o metida, principalmente por causa del pecado de Abraham y también por el pecado propio, el pecado suyo. Porque no olvidemos que aunque la idea de mentir fue de su marido, ella accedió a decirla. Se pudo haber negado, pero no lo hizo. Dios protegió a Sarai porque Abraham no lo había hecho. Y también habíamos leído que Faraón, lejos de hacerle daño a Abraham por haberlo engañado, le devolvió a su mujer y también lo despidió de Egipto, permitiéndole que abandone esa tierra sin retenerle absolutamente nada, ya sea que se tratara de su esposa o de sus posesiones materiales que él había logrado acrecentar en ese lugar. Es cierto, al pasar por Egipto, Abraham no perdió ninguna de sus posesiones. Al contrario, como dije recién, estas se habían multiplicado. Pero se fue de allí habiendo sido reprendido y echado de la tierra por Faraón a causa de su mentira. Y es en este contexto que se nos dice en Génesis 13:1, que recién lo leímos, lo siguiente. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negueb,
él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Es decir, Abraham ahora dejaba Egipto para volver a la tierra de Canaán, lugar del cual había descendido cuando vino esa gran hambruna sobre la tierra. Pero este siervo de Dios no volvió solo al Negev, que es el territorio que se nos menciona acá en este pasaje, sino que subió allí junto con su esposa y con todo lo que él tenía: ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Estas son tan solo algunas de las posesiones que Abraham tenía y que se nos describen en Génesis 12:16, el capítulo anterior. Y como si todo esto fuera poco, se nos dice que él también tenía plata y oro. Y el versículo 2 de nuestro pasaje nos dice que no era poca la cantidad que él poseía, sino que él era riquísimo, y resalto esa palabra, riquísimo en ganado, en plata y en oro. Sin embargo, Abraham no se quedó en el Negev, sino que desde allí fue viajando por tramos hasta llegar al mismo lugar a donde había estado su tienda antes de descender a Egipto. O sea, ahí se nos dice el lugar, entre Betel y Jai. Justo allí donde había construido un altar para invocar el nombre del Señor. Eso es lo que habíamos nosotros visto domingos atrás en Génesis 12:8, cuando se nos decía lo siguiente. Acá se nos está hablando antes de que Abraham fuese a Egipto. Y dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Es allí donde Abraham estaba ahora regresando, a ese lugar donde había construido anteriormente un altar para invocar el nombre del Señor. ¿Y saben qué? Cuando Abraham regresó de Egipto a este sitio, hizo lo mismo que había hecho antes de irse a la tierra de Faraón: adorar a Dios. Y es luego de esta escena de adoración que el relato nos muestra que otro conflicto surgiría en la vida de Abraham, frente al cual él tomaría una decisión. Hasta ahora este siervo del Señor ha venido tomando diferentes decisiones. Cuando Dios lo llamó a dejar su tierra y su parentela, él tomó la decisión de obedecer a Dios. Cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, él decidió descender a Egipto. Al suponer que los egipcios lo matarían para quedarse con su esposa Sarai, él decidió con anticipación que les mentiría. Y ahora, frente a este conflicto que surgiría, él tomaría otra decisión más, una decisión que la vamos a estar viendo en un momento. Lo cierto es que la vida de Abraham está llena de decisiones. Continuamente se encuentra frente a situaciones donde tiene que escoger qué es lo que va a hacer. Hasta el momento hemos estudiado algunas de las decisiones que él ha tomado, y en los domingos siguientes seguiremos estudiando otras decisiones más que este siervo tendrá que tomar. Y de todas ellas tenemos que decir que algunas fueron acertadas y otras no lo fueron. Algunas fueron correctas y otras pecaminosas. Algunas son dignas de imitar y otras nos sirven como ejemplo para saber lo que no tenemos que hacer. Y lo cierto es que la vida de Abraham es un reflejo de lo que nos pasa a nosotros, porque continuamente tenemos que estar tomando diferentes decisiones en nuestra vida día a día. Algunas con respecto a cosas pequeñas y otras concerniente a grandes asuntos. Podemos decidir sobre algo que no tendrá mucha repercusión o bien sobre cuestiones que tendrán trascendencia eterna. Con nuestras decisiones podemos agradar a Dios o causarle desagrado. Podemos beneficiarnos a nosotros mismos o perjudicarnos. Incluso, esto es algo que no tenemos muchas veces en cuenta, con nuestras decisiones podemos bendecir a otros o más bien serles de tropiezo. La realidad es que vivir implica tomar decisiones. No hay opción en esto. Nos guste o no, vamos a toparnos con diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida que van a implicar que decidamos qué vamos a hacer. Y las decisiones que tomemos en ese momento
tendrán consecuencias buenas o malas, tanto para nosotros como para los demás. Por eso la cuestión acá no es si vamos a tomar decisiones o no, porque todos nosotros, sin excepción, vamos a tomarlas. Aún el que se queda pasivo haciendo nada, está decidiendo actuar de esa manera. La verdadera cuestión entonces aquí es si vamos a tomar las decisiones correctas o no. Si vamos a hacer nuestras elecciones teniendo en mente agradar a Dios y a nuestro prójimo, o vamos a tomar decisiones que desagradan al Señor y que no consideran a nuestros semejantes. El ejemplo que tenemos hoy en este pasaje nos va a dar algunos principios para tomar decisiones, principalmente en lo que respecta a nuestro trato con los otros al momento de enfrentar un conflicto. Por eso quiero que nos enfoquemos en la decisión que Abraham quiso tomar cuando surgió un inconveniente con uno de sus familiares. Sin duda que podemos extraer de ahí algunos principios claves e importantes que nos van a ser útiles a nosotros para cuando tengamos que atravesar situaciones similares a las que estuvo atravesando Abraham. Entonces, hemos visto que cuando Abraham subió de Egipto hacia el Negev, lo había hecho junto con su esposa y también llevando todas sus posesiones consigo, las cuales, como dije, se habían acrecentado en la tierra de los egipcios. Pero si nosotros estuvimos prestando atención cuando leíamos, en ese mismo versículo 1 también se nos dice que junto con Abraham no solamente subió Sara, su esposa, y todo lo que él tenía, sino que con él subió también su sobrino Lot. Como dije, él era su sobrino que ya lo venía acompañando en esta peregrinación desde el mismo momento en el que Abraham dejó su tierra y su parentela cuando recibió el llamado de Dios para salir de allí. Eso lo podemos ver en Génesis 12:4 cuando se nos dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Ahora, lo cierto es que Lot también era un hombre que tenía muchas posesiones. Leamos por ejemplo ahí Génesis 13:5, que forma parte de nuestro pasaje. Génesis 13:5 dice: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Es decir, cuando Lot subió con Abraham, él lo hizo junto con todo lo que él tenía. Lot subió con su ganado, con sus tiendas y con las personas que lo rodeaban. Por eso podemos decir que tanto Abraham como Lot eran hombres de muchas posesiones. Pero muy pronto, la compañía de su sobrino se convertiría en un problema para Abraham. Aunque al leer la primera parte del capítulo 12, es decir, el capítulo anterior, nosotros pudiésemos llegar a creer que no había problema en que Lot acompañase a su tío cuando éste dejó su tierra y su parentela, ahora en el capítulo 13 nos damos cuenta que eso le traería inconvenientes. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, la respuesta está en los versículos 7, 6 y 7 del capítulo 13. Vamos a leerlos. Génesis 13, 6 y 7 dice: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. En estos dos versículos el problema se nos presenta con mucha claridad. Tanto Abraham como su sobrino tenían muchas posesiones, pero la tierra en la que estaban no podía sostenerlos a ambos junto con todo lo que ellos tenían. Eso generaba un problema real porque los pastores que cuidaban del ganado de Abraham velarían por el bienestar de los animales de su señor. Pero por su parte los pastores del ganado de Lot velarían por el sustento del ganado de su señor, es decir, de Lot. Seguramente imagino que los pastizales que estaban disponibles para los rebaños en esa zona eran limitados, lo que llevó a los pastores de ambos bandos a una lucha de intereses entre ellos. Seguramente los pastores de Abraham y Lot se disputaban porciones de terreno donde había pastos aptos para sus ganados. Y mientras uno lo quería para sus animales,
el otro lo pretendía para los suyos. O a lo mejor los pastores de Abraham procuraban llevar a beber agua a sus animales en un lugar en particular, pero no podían a causa de que allí se encontraba el ganado de Lot previamente. Lo cierto es que más allá de la forma que haya tomado ese conflicto, esta situación provocó contiendas entre los pastores de personas que eran familiares. Y por lo que puedo interpretar al leer el inicio del capítulo 12 de Génesis, creo que todo esto se habría evitado si Abraham habría cumplido a rajatabla el llamado que Dios le había hecho de dejar su tierra y a sus parientes para ir a la tierra que el Señor le mostraría. Si él, ni bien hubiera iniciado su peregrinación, le habría impedido a Lot que vaya con él, entonces los problemas que ahora se le estaban presentando nunca habrían sucedido. Quiero que piensen por un momento en esto. Si Lot se hubiera quedado en la tierra de donde partió Abraham, nunca habría surgido este conflicto entre los pastores. Una situación que, como vamos a leer, terminó en una separación. Tampoco Abraham tendría que haber salido más adelante a rescatar a Lot cuando éste fue capturado por los reyes que pelearon contra Sodoma y Gomorra, porque como vamos a estudiar, fue Lot el que se fue a vivir a estas zonas. Además, si el anuncio de la destrucción de Sodoma y Gomorra llegó a despertar en Abraham una preocupación por la vida de su sobrino, quien para ese entonces vivía por esos lados, dicha preocupación nunca habría existido en Abraham si éste le hubiera dicho a su sobrino que no lo siga cuando abandonó la tierra y su parentela. En definitiva, Abraham hubiera evitado todos esos inconvenientes si él se habría desprendido completamente de sus parientes, tal como Dios se lo había ordenado desde un comienzo. Dios le había dicho, deja tu tierra y tu parentela. Abraham hizo caso en dejar su tierra e incluso dejó a casi todos sus parientes, excepto a su sobrino, a quien le permitió que lo acompañase. Pero ese incumplimiento aparentemente pequeño que se nos muestra, le trajo al patriarca futuros inconvenientes. Noten, hermanos, cómo a veces aquellas desobediencias que nosotros las vemos como pequeñas e insignificantes, luego nos terminan trayendo grandes inconvenientes que fácilmente podríamos haber evitado si hubiéramos obedecido la palabra de una manera completa. Por eso digo, cuántos problemas, disgustos, angustias y dificultades nos habríamos ahorrado a lo largo de nuestra vida si tan solo habríamos prestado atención a cada detalle de lo que Dios nos decía con respecto a algún asunto. Quizás nos hubiéramos ahorrado muchos inconvenientes. Piense por un momento en cómo se producen muchas de las desgracias cotidianas por pequeños descuidos. Alguien que tira una insignificante colilla de cigarrillo en un campo puede provocar un grave incendio. Una minúscula pérdida de gas en un hogar puede provocar que esa casa termine explotando. Incluso una pequeña distracción mientras se maneja puede ocasionar un terrible accidente. No debemos minimizar los pequeños descuidos, principalmente en lo que respecta a lo espiritual. Si Dios nos da las instrucciones sobre cómo actuar en un asunto, no obedezcamos solo una parte de esas instrucciones. Más bien hagamos caso a todo lo que Él nos dice. Y obedezcamos aún en aquellas cosas que no pudieran resultar muy importantes o relevantes a nuestra manera de ver. Recuerden el caso del rey Saúl. Dios le había encomendado una tarea por medio del profeta Samuel, quien antes de comunicársela le dijo lo siguiente: está atento a las palabras de Jehová. Está atento a las palabras de Jehová. Pero Saúl no cumplió las palabras de Jehová por completo, sino casi por completo. Y quiero resaltar eso, casi por completo. Sin embargo, ese incumplimiento, que no pudiera parecer demasiado grave, le costó el reino
pues Dios se lo arrancó en ese momento para dárselo a David. Por eso, hermanos, prestemos atención a las palabras de Dios para cumplir todo lo que se nos ha dicho, y no solamente una parte de ella. No descuidemos los pequeños detalles, busquemos una obediencia plena y completa de las palabras de Dios. Quizás tienes que tomar una decisión y Dios te muestra por medio de su palabra que debes orar y buscar consejo. Pero en lugar de eso solo te conformas con orar y no le preguntas a otros hermanos maduros qué piensan acerca de lo que vas a decidir. Quizás no consideras que pedir consejo sea algo tan importante o determinante en ese asunto. Pero al final, luego de haber tomado la decisión, entonces vienen las consecuencias. Comienzas a cosechar los resultados de haber ignorado esta instrucción de la palabra de Dios sobre pedir consejo de otros. Y es entonces donde los lamentos vienen. Y podríamos dar muchos ejemplos más donde la obediencia o desobediencia a la palabra en ciertas cuestiones, podríamos dar muchos ejemplos más donde la obediencia o desobediencia a la palabra en cuestiones que nos parecen pequeñas hacen grandes diferencias tanto para bien como para mal. Pero me alargaría más de lo que deseo si comenzara a dar todos los hipotéticos casos donde esto se pudiera ver reflejado. Por eso más bien quiero dejar un principio para que tomemos nuestras decisiones. A la hora de tomar una decisión, hagamos todo lo que Dios nos dice. Obedezcámosles en todas las cosas. Y pensaba que esto no solo se aplica a los creyentes, sino también a todos aquellos que hoy me escuchan y que todavía no han creído en Jesucristo como su Salvador. Porque la Biblia te llama, querido amigo, a arrepentirte de todos tus pecados. Y la Biblia dice que hoy es el día de salvación. Quizás tú entiendes esto, pero dices, sí, lo voy a hacer, me voy a arrepentir de mis pecados, pero no hoy, sino mañana. Sin embargo, esa pequeña desobediencia le puede costar la eternidad a tu alma. Quizás no haya un mañana para tu vida. Quizás todo lo que te queda es el día de hoy. Y por tu decisión de no obedecer hoy el Evangelio de Cristo, tu alma podría perderse para siempre. Y no quiero imaginar la amargura que sería para ti saber que el infierno, la condenación, terminó siendo tu destino eterno por haber ignorado esa breve palabra hoy. Por eso, amigo, no desobedezcas nada de lo que Dios te está diciendo ahora. Si hoy es el día de salvación, entonces obedece hoy, arrepiéntete hoy de tus pecados y confía hoy en Jesucristo como el Salvador que murió por tus transgresiones para pagar el precio de tu castigo. Y entonces vas a vivir seguro, sabiendo que has arreglado tus cuentas con Dios al haber obedecido completamente al llamado que Él te hace por medio del Evangelio de Jesús. Ahora, siguiendo con nuestro pasaje, vamos a leer los versículos 8 y 9. Y acá se va a concentrar el grueso del mensaje de hoy. Versículo 8 y 9 del capítulo 13 dice lo siguiente. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Como dije al principio, este mensaje tiene como propósito dejarnos algunos criterios para saber cómo tomar buenas decisiones, principalmente en lo que respecta a nuestro trato con los demás frente a conflictos que surgen y que nos involucran a nosotros. Y en estos dos versículos encontramos un principio muy importante para nuestra vida, que es el siguiente. Nosotros, los creyentes, debemos ser pacificadores. Hemos dicho unas cuantas cosas negativas sobre Abraham hasta el momento, pero tenemos que admitir que el patriarca actuó de una manera digna de imitar en esta situación.
Y quisiera que analicemos juntos estos versículos que acabamos de leer. En primer lugar, quiero que noten quién tomó la iniciativa para solucionar este conflicto. El versículo dice, entonces Lot dijo a Abraham, ¿no? Si prestan atención se van a dar cuenta que es al revés. El versículo nos dice, entonces Abraham dijo a Lot. Este siervo de Dios no esperó a que su sobrino se acercara a hablarle para que puedan solucionar el problema. No se sentó enojado por ahí en un rincón diciendo que si Lot quería solucionar eso, que entonces él venga a hablarme. No, al contrario, la iniciativa para solucionar el conflicto fue de Abraham. Él le habló a su sobrino para buscarle una solución al problema. No era del agrado del patriarca que haya un conflicto con su familiar. Realmente Abraham era un pacificador, lo cual se evidenció en el hecho de que él tomó el primer paso en la solución de ese conflicto, lo cual haríamos bien todos nosotros en imitarlo. Cuando surja una disputa, un problema entre dos personas, entonces la iniciativa de querer arreglar el conflicto debiera ser mía. Y no esperar a que el otro venga para solucionarlo. Porque si yo soy un pacificador de verdad, voy a querer que ese problema se solucione cuanto antes. Y ese deseo va a hacer que yo no espere a que el otro venga, porque pudiera ser que esa persona nunca lo haga, o que si lo hace, lo haga más tarde de lo que a mí me gustaría. Y eso es algo que yo no soportaría si realmente tengo un corazón que ama la paz con los demás. Más bien, mi deseo de pacificar me va a llevar a querer solucionar de inmediato ese conflicto. Por lo tanto, un verdadero pacificador siempre mostrará iniciativa para solucionar un problema. Las Escrituras nos llaman a estar en paz con todos los hombres, siempre y cuando sea posible, obviamente. Y siempre y cuando dependa de nosotros. Porque a veces la realidad es que la otra parte no va a querer solucionar el conflicto. Y la paz entre ambos no va a ser posible ni va a depender de nosotros. Pero personalmente yo tengo que vivir con la conciencia tranquila en el hecho de saber que yo en este asunto hice todo lo que me correspondía, hice toda mi parte. Ya lo otro depende de la otra persona. Ahora bien, en segundo lugar, quiero que noten otra cosa en estos versículos que leímos. Abraham no solo tomó la iniciativa para resolver ese conflicto, sino que también mostró un sincero deseo de que haya paz entre familiares. El versículo 8 dice, no haya ahora altercado entre nosotros dos. No haya altercado. Hermanos, ¿cuántas veces no hemos podido resolver ciertos conflictos porque en realidad no estábamos buscando que ese conflicto se solucionara, sino que más bien estábamos buscando que se imponga a toda costa nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver las cosas o nuestros supuestos derechos? Y luchamos para que nuestros intereses prevalezcan, aun cuando eso implique dañar al otro, agrandar el problema o incluso empeorar la situación. Pero Abraham no mostró esa actitud, sino que más bien deseaba sinceramente que no haya conflicto entre ellos. Y él lo demostró pagando el precio que implicaba solucionarlo, porque hay un precio. Pero como yo decía antes, muchas veces no queremos solucionar ese conflicto que tenemos, porque eso implica un sacrificio de nuestra parte, implica humillarnos, ceder derechos y priorizar al otro. En definitiva, implica morir a nosotros mismos, lo cual no agrada a nuestra carne, que siempre quiere hacer lo que ella quiere. Pero ojo, no me estoy refiriendo a situaciones donde es necesario que nos mantengamos firmes en nuestra postura. No estoy diciendo que con tal de lograr una supuesta paz con una persona, me haga cómplice del pecado, aceptando su mal obrar. Hay situaciones donde la desunión o la separación es inevitable, siempre y cuando se trate de cuestiones que atentan directamente contra lo que enseñan las Escrituras. Pero si ustedes notan el caso de Abraham, no es que los pastores de Lot comenzaron a sacrificar sus ovejas como ofrenda a un dios extraño y a su vez invitaban a los pastores de Abraham a esos rituales de idolatría.
No es ese tipo de problemas que surge en este pasaje y que encontramos, sino que más bien se trata de un conflicto amoral, por así decirlo, que surgió simplemente como resultado de que tanto Abraham como Lot prosperaron tanto que ya la tierra no los podía sostener. No hay algo pecaminoso en esto. Y a veces va a suceder eso en nuestra relación con los demás. Van a surgir situaciones que no son en sí malas, pero que pueden generar muchos problemas si no sabemos cómo tratarlas. Los pastores de Abraham y Lot no reaccionaron bien, por ejemplo, porque ante el inconveniente que les planteaba estar en un terreno tan limitado para sostenerlos a todos, ¿ellos qué deberían haber hecho? Ellos deberían haberse puesto de acuerdo para ir a hablar con sus señores, tanto Abraham como Lot, en lugar de comenzar a pelear, y no lo hicieron. Esa dificultad que se presentaba se hubiera solucionado seguramente de inmediato sin la necesidad de generarse disputas. Pero no tuvieron esa iniciativa. Como vimos antes, la iniciativa fue de Abraham. Y hermanos, hay situaciones así. Quizás tu vecino tiene en su patio un enorme y tupido árbol que se pone bien hermoso y verde cuando llega el verano. Pero resulta que cuando entra el otoño, esa innumerable cantidad de hojas que el árbol tiene se marchitan y caen del lado de tu patio. Quizás tú ya le hablaste a tu vecino planteándole eso para ver si puede cortar ese árbol y plantar otro que sea más chico. Pero él te ha dicho que no lo puede hacer porque ese es un árbol que le da mucha sombra en el verano. Entonces, ¿qué vamos a hacer frente a esa situación? Vamos a comenzar a discutir enojado con él hasta que luego de malas contestaciones y falta de respeto terminaremos dañando nuestra relación con él. O quizás otra mejor idea sería no decir nada, pero cuando yo le barra las hojas se la voy a tirar del otro lado del patio para que le caigan a él, que se haga cargo. Quizás esa es una mejor solución, ¿o no? Sabemos que no. Hermanos, si somos pacificadores, al ver que nuestro vecino no cambia de opinión, entonces acepto lo que él me dice, priorizo mi relación con él por sobre tener que salvarme de barrer unas cuantas hojas, y bueno, cuando llega el otoño me la pasaré juntando hojas durante 2 semanas, o 3, o 4. Pero habré ganado mantener una relación buena con mi vecino, que es mi prójimo, y que si en un futuro cree en Cristo, se convertirá también en mi hermano en la fe. Pregunto, ¿qué es mejor? ¿Barrer 2 o 3 semanas, unas cuantas hojas en mi patio, o estar enemistado todo el año con la persona que vive al lado de mi casa? A veces no ponemos en la balanza estas cosas. No las consideramos así, porque estamos más interesados en imponer nuestros intereses personales en asuntos que no son tan relevantes, que nos olvidamos de las cosas que realmente importan y que podemos perder a causa de eso. ¿O cuántas veces en los matrimonios surgen peleas por cuestiones insignificantes que fácilmente se solucionarían si habría un espíritu humilde y pacificador? Yo quiero decorar esta esquina de la casa de esta manera, dice la esposa. No, responde el marido, yo la quiero decorar de esta otra manera. Y ahí comienza un tire y afloje entre los dos, ninguno quiere ceder. Y entonces lo que era un intercambio de opiniones sobre un tema tan trivial se torna en una discusión acalorada entre ambos cónyuges que termina de una mala manera. Y acá te aconsejo, marido, que vos como cabeza y líder de tu hogar, en este tipo de situaciones donde se tratan de cosas que no son tan relevantes, seas un ejemplo de lo que es un pacificador. Seas un ejemplo para tu esposa y tus hijos de lo que es negarte a ti mismo por complacer a tu mujer, permitiéndole a ella cumplir su deseo. Ahora, si tu mujer quiere decorar esa esquina de la casa con un jarrón que vale $500,000, ya es otra cosa. Ahí obviamente te vas a mantener firme, pero si ella quiere poner un simple jarrón, pero para vos queda mejor una planta, entonces déjala que ponga el jarrón. Y lo que vas a ganar es mucho más de lo que vas a perder. Vas a lograr que tu esposa se ponga contenta por decorar la casa como ella quería. Vas a ejercitar la humildad, la autonegación. Vas a mostrar tu amor hacia ella y vas a mantener la paz. Y le vas a hacer ver a ella que estar bien con ella
es más importante para vos que cumplir tus propios deseos. Pero quizás si lográs imponerte por medio de una acalorada discusión, quizás lograste decorar la casa al final como vos querías, pusiste ahí tu planta, pero heriste a tu esposa con palabras que podrían costarle olvidar. No mantuviste la paz con esa mujer que amás y no modelaste para tus hijos un ejemplo de humildad y entrega. Y lo peor de todo acá es que eso sucedió debido a una cuestión que no tenía mucha trascendencia, como lo es una simple planta que decora la esquina de tu casa. Y así podemos dar muchos ejemplos. Seamos, por lo tanto, hermanos, como Abraham, que no dejó que sus posesiones lo enemistaran con su familiar. Él no permitiría que sus ovejas fueran más importantes que su relación con su sobrino. Por lo tanto, hermanos, imitémoslo en esto al patriarca, al ser pacificadores. Ahora, en tercer lugar, quiero que noten el argumento que Abraham presenta para justificar el hecho de que no debía haber problemas entre él y Lot. Versículo 8. Él dice, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Y de acá lo que sacaba es lo siguiente, a veces cuando suceden conflictos, perdemos de vista ciertas cosas. Una de ellas es la relación que yo tengo con aquella persona con la cual estoy en disputa. Cuando el marido pelea con su esposa, este olvida que está contendiendo con aquella mujer con quien es una sola carne. Cuando un creyente pelea con otro, este no está considerando que está viendo a su hermano en la fe como un enemigo, como un rival. Cuando un hijo pelea con su padre, se está olvidando de que éste está contendiendo con aquel que le dio la vida. Pero Abraham, en medio de su conflicto con su sobrino Lot, no perdió de vista que éste era su pariente con quien compartía la misma sangre. Él no permitió que una dificultad echara a perder su relación con Lot, ni que ese inconveniente los separara. Abraham tenía presente en medio del conflicto que ellos eran hermanos, eran familiares cercanos, y que lo que correspondía entre ellos es que haya paz. Por eso, hermanos, en medio de cada conflicto con otra persona, nunca nos olvidemos de quién es el otro, con quién estoy teniendo esa dificultad. No nos ceguemos tanto en nuestro orgullo que estemos dispuestos a llevarnos por delante esa relación con nuestros familiares en la fe o con nuestros familiares en la carne. Que la paz pueda reinar siempre entre nosotros. En cuarto lugar, lo que aprendemos de Abraham es que cuando un pacificador se encuentra envuelto en un conflicto, él procurará presentar una solución, aun cuando esa solución implique humillarse y priorizar al otro antes que a uno mismo. Como había dicho hace un momento atrás, muchas veces no queremos realmente solucionar el conflicto, sino más bien imponer nuestro punto de vista, nuestros intereses. No estamos dispuestos a ceder y a humillarnos con tal de ganar, estar en paz con el otro. Pero también esta actitud de no querer resolver los problemas se manifiesta en el hecho de que en medio de los inconvenientes que surgen, no presentamos la manera de solucionarlos, sino más bien echamos leña al fuego para agrandar esos problemas y para ayudar a que estos se sigan perpetuando en el tiempo. Si ustedes notan en el versículo 9 se nos dice lo siguiente, acá le está hablando Abraham a Lot y le dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Piensen por un momento en esto. Desde que surgió este conflicto hasta que llegamos al versículo 9, ¿quién propuso una solución aparte de Abraham? No encontramos a nadie. No hubo ni un solo pastor, tanto de Abraham como de Lot, que tomaran la iniciativa de proponer una manera de que esto pueda resolverse de manera pacífica. No hubo un solo pastor que se levantara para decir, hermanos, les propongo que arreglemos este conflicto de esta manera. No.
En lugar de eso, empezaron a tener disputas entre ellos. Ese fue el único aporte que hicieron. Fue recién Abraham quien mostró una actitud pacificadora cuando le propuso a Lot una solución para terminar con este conflicto. El patriarca sabía que el problema era que la tierra no podían sostenerlo ni a él ni a su sobrino juntos con todas las posesiones que tenían. Entonces él le pidió amablemente a Lot que por el bien de ellos se separaran. Es más, hasta le dio la prioridad a su sobrino de elegir el lugar a donde él quería ir. ¿Ven qué fácil se solucionaba esto? ¿Y cuántos problemas que surgen en nuestra vida se solucionarían tan fácilmente si tendríamos esa actitud pacificadora de aportar soluciones y no críticas, palabras hirientes y todo tipo de comportamientos que contribuyen a empeorar la situación? Por eso, hermanos, seamos pacificadores al aportar soluciones y no agrandando el problema. En quinto lugar, aprendemos algo más acerca de Abraham. Él, como pacificador, era humilde. Volvamos a leer el versículo 9. ¿No está toda la tierra delante de ti?, pregunta Abraham. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. En primer lugar, la humildad de Abraham se nota en la forma en la que él le habla a su sobrino, porque como vemos, se dirigió a él de una manera amable y respetuosa. Él no le dijo, déjame en paz y andate a otro lugar. No le dijo así. Más bien le dijo, yo te ruego. Qué importante es solucionar los conflictos teniendo un buen trato hacia los demás. Muchas veces pudiéramos entorpecer la resolución de un problema por nuestra manera de hablar. Quizás nos dirigimos a la otra persona de una manera áspera y por lo tanto, como dice Proverbios, con nuestra manera de hablar hacemos que la ira del otro suba en lugar de calmarse. Y hermanos, aun cuando tengamos razón en lo que estamos diciendo, nunca debiera faltar el buen trato en nuestra forma de hablar. Tener un problema con alguien no nos da derecho a hablarle irrespetuosamente, ni tampoco a humillarlo. Si queremos contribuir a solucionar el problema, nuestra manera de hablar debe ser respetuosa y amable. No tengamos nunca en poco esto. Pero alguien pudiera decirme, eso es cierto, pero no garantiza al que yo le hable bien a otra persona que finalmente se arregle el problema con ella. Puede ser que te toque una situación así, vos hablaste pacíficamente, amablemente con la persona, y esa persona no resolvió el problema con vos. Pudiera ser que te suceda eso, pero sí te puedo asegurar algo, que hablarle a alguien de manera áspera y arrogante jamás te va a ayudar a resolver un conflicto. Debemos ser imitadores de Abraham en este aspecto. Entonces, dijimos que la humildad de Abraham se mostró primero en su manera de hablar, pero su humildad también se manifestó en la autonegación que él mostró. Si vamos a ser objetivos, Dios nunca le había dicho a Lot que él dejara su tierra y su parentela, cosa que sí le había pedido a Abraham cuando vamos al capítulo 12. Lot se encontraba en esa tierra junto a su tío porque él, por su propia voluntad, había querido ir. ¿Por qué entonces Abraham tenía que autonegarse si el infiltrado en ese lugar era Lot? ¿Qué razón había? Abraham tranquilamente le pudo haber argumentado de una manera prepotente y autoritaria que Lot no tenía que hacer nada ahí porque Dios no lo había llamado a salir de su tierra a él. Él había querido ir por su propia iniciativa y voluntad con Abraham. El patriarca podría haberle dicho a Lot que se fuera de allí porque Abraham no tenía pensado moverse de esa tierra, ya que él se encontraba en ese lugar porque Dios lo había llamado a él y no a Lot. Pero como cuando leemos el pasaje vemos que no fue así. Más bien, Abraham, a pesar de ser el hombre elegido por Dios para cumplir grandes propósitos, dejó a un lado todo derecho que él podía tener y le permitió a su sobrino elegir su destino. Y Abraham se acomodaría a la elección que Lot haría, pues si éste elegiría ir hacia la derecha,
entonces Abraham iría hacia la izquierda y viceversa. Él actuó de una manera humilde y con autonegación, así como Cristo lo hizo cuando descendió del cielo para venir a este mundo a salvarnos. No por nada Pablo nos dice en Filipenses 2, 5 al 8, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Cristo se humilló para salvarnos si Él no tenía la culpa de que nosotros hayamos pecado? ¿Por qué Él tenía que negarse a sí mismo para venir a pagar el castigo que nos correspondía a nosotros? Sin embargo, Cristo se humilló a sí mismo con tal de venir a salvarnos. Y nosotros debiéramos imitar eso haciendo lo mismo en nuestra relación con los demás. Muchas veces solucionar conflictos requerirá que actuemos de una manera autonegada. Quizás para un hermano que recién se convierte y que todavía tiene una conciencia sensible, él cree quizás que hacer una determinada actividad está mal. Y es entonces ahí donde un creyente que tiene varios años de iglesia, mucho conocimiento de la Biblia y que podría presentar muchos argumentos para afirmar que el pensamiento de ese hermano sensible es muy extremo, en lugar de humillarlo y dejarlo en ridículo por tener un pensamiento así, decide adaptarse al hermano y no hacer aquella actividad que el otro no considera que es correcta. El creyente maduro, el que tiene muchos años, se adapta al recién convertido. Este creyente de años, por su amor a su hermano débil, deja al lado todos los argumentos que pudiera presentar y decide adaptarse a su hermano por amor. Él prefiere dejar a un lado sus intereses y supuestos derechos que podría tener con tal de mantener una buena relación con su hermano. Nuevamente, pone en la balanza las dos cosas y prioriza lo que verdaderamente importa. Entonces, continuamos, hermanos, con el pasaje y quisiera que leamos ahora los versículos 10 al 13. Veamos la decisión de Lot. Versículo 10 al 13 del capítulo 13 dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Ustedes ya anticiparán si Lot tomó una buena decisión con lo que se lee, pero vamos a analizarlo un poco. La propuesta que Abraham había dado para resolver el problema con su sobrino fue aceptada por Lot. Y haciendo caso a las palabras de su tío, Lot eligió una tierra a la cual ir a morar. Ahora, según lo que nos dicen estos versículos, pregunto, ¿cuál fue el criterio que Lot usó para hacer su elección? Si ustedes notan, claramente él utilizó un criterio material, terrenal, carnal, pero no espiritual. Yo pregunto, ¿por qué Lot eligió habitar en aquella llanura? Porque era un lugar que estaba bien regado. Era un lugar hermoso a la vista, que incluso se lo llega a comparar con el huerto del Edén. Era un lugar apto para mantener a sus ganados. Esa tierra le permitiría sin duda cuidar y mantener las posesiones que él tenía. Pero pasó por alto algo muy importante. Las personas que vivían por esa región, por esos lados, eran hombres perversos delante del Señor, a tal punto que más adelante vamos a estar viendo que Dios los terminaría destruyendo. Quizás Lot pensaba, en estos lugares mis ganados van a crecer, pero posiblemente no consideraba la influencia que podría traer sobre su familia la compañía de vecinos perversos.
Seguramente no contempló la angustia continua que le podrían generar tener cerca suyo a sodomitas que le afligirían el alma continuamente con sus actos perversos. De hecho, si nosotros leemos 2 de Pedro capítulo 2, ahí se nos dice que Lot estaba abrumado por la conducta de esos hombres libertinos, hombres que no tenían principios morales. Vemos lo que Lot quizás ganó, cuestiones materiales, pero en lo espiritual, ¿cómo le fue? ¿Y cuántas veces, hermanos, nos ha tocado vivir situaciones donde tomamos decisiones en nuestra vida en las cuales consideramos solamente las cuestiones materiales, terrenales, pero no las espirituales? Un joven soltero busca elegir como esposa a una mujer cristiana que luzca hermosa externamente. Pero él no se pregunta si esa chica le será de ayuda o de tropiezo en el ministerio, en su servicio al Señor. Él no se pregunta si esa mujer lo va a ayudar a crecer en la fe o más bien le va a hacer de tropiezo. Este joven solo está interesado en cuestiones externas, en lo que el ojo ve. Y tristemente luego se pueden ver las consecuencias, así como sucedió con la decisión de Lot. Y así nos sucede en nuestras decisiones muchas veces. Consideramos como prioritarias aquellas cosas que son menos importantes y dejamos de lado las espirituales. Todas nuestras decisiones, el trabajo que elegimos, la carrera que estudiamos, la persona con la que nos casamos, los amigos de los cuales nos rodeamos, todo, absolutamente todo, tiene que hacerse considerando lo espiritual. Para eso debemos hacernos algunas preguntas. Esto que voy a decidir, ¿me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Me ayudará esta decisión a servir al Señor de una mejor manera o más bien será un estorbo para lograr eso? ¿Mi relación con Dios se va a ver afectada o beneficiada con esta decisión? A veces, como dije, hermanos, al tomar decisiones, solamente nos enfocamos en nuestros intereses, en lo que queremos, en lo que nos parece bien. Y el Señor quizás nos mira y nos dice, ¿y cuándo vas a pensar en mi gloria? Que nuestras elecciones nunca dejen a un lado aquellos criterios espirituales que Dios quiere que estén presentes. Que nunca prioricemos lo terrenal y material por sobre lo espiritual. Y ya para terminar, quiero que leamos los versículos 14 y 18. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Un breve comentario sobre esto, simplemente, no me quiero extender. Podemos afirmar que aunque Abraham y Lot se separaron, la relación del patriarca con su sobrino quedó bien. Abraham no quedó resentido o enojado con su pariente. Y puedo afirmar esto con seguridad porque en el momento en que Lot fue secuestrado por aquellos reyes que pelearon contra Sodoma y Gomorra, y que Amadeo va a estar compartiendo el domingo que viene, Abraham no dijo, bueno, que se las arregle. Faltaría que yo le tenga que ir a ayudar después de todo lo que me ocasionó en este último tiempo. Además, si él eligió vivir en esos lugares, que ahora se haga cargo de las consecuencias. No fue así como habló Abraham. En lugar de eso, él fue a rescatarlo. Y quisiera que vean otra cosa más. Lot ya no andaba con Abraham, pero Dios todavía estaba con él. Aunque Lot se separó de él, Dios no se separó de Abraham. Es más, después de que su sobrino se alejara de su tío, Dios le vuelve a hablar a este patriarca y le hace estas promesas que hemos leído. Y lo anima a recorrer esa tierra, pues Dios se la daría a él y a sus descendencias para siempre. Y Abraham se dirigió a Hebrón, donde volvió a hacer lo mismo que había hecho anteriormente, edificar un altar a Jehová.
Así que hermanos, ese era el compartir que tenía para ustedes. Espero que le haya sido de bendición y que cada uno, empezando por mí, podamos aplicar todo lo que hemos aprendido.